presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Bueno, algo que me llama la atención de la Biblia, de la palabra, es que Dios dejó escrito las virtudes que estos grandes hombres de Dios hicieron, pero también dejó escrito los errores y fracasos que ellos cometieron. Y sabes, en lo particular, no sé, aprendo muchísimo de los errores que conozco para no cometerlos. O sea, tú puedes aprender con un golpe, un martillazo en la cabeza, o viendo cómo se lo pegan al otro y usted dice, yo no quiero que me pase eso. Entonces, cuando leo la Biblia, encuentro que Dios dejó plasmado todas esas virtudes y errores que grandes hombres de Dios cometieron para nosotros no cometer lo mismo. Por ejemplo, cuando yo escucho y leo del rey David, me impacta su vida, porque Dios lo llama un hombre conforme al corazón de Dios. Dios le dice el dulce cantor de Israel. Muchos de los salmos que tenemos en la palabra fueron escritos por David. El Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y wow, qué bonito escribía David. Pero ¿por qué Dios dejó esa parte donde David adultera? Toma una mujer casada y hace matar al esposo de esta mujer, que era uno de sus soldados valientes que él tenía. Lo deja allí porque tenemos que aprender de estos errores también. Cuando leo Jueces 6, permítame citarles esta escritura, encuentra un pueblo devastado, desolado y destruido. Familia, ¿y cómo se llega allí para no cometer esos mismos errores? ¿Y cómo se sale de allí para mantenerlo siempre presente? Lo que yo quiero enseñar hoy. Hoy quiero enseñar. Me gustaría mucho que tomaras nota, que escribieras, que aprendieras, porque aquello que tú realmente, lo que te interesa realmente lo tienes que dejar plasmado en tu corazón. Veo a un pueblo destruido, desolado y devastado. En Jueces 6, versículo 1 comienza diciendo: los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Ahí comenzamos ya mal. Y él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Era tal la tiranía de estos madianitas que los israelitas se escondían en montañas, en cuevas y otros lugares de refugio. Siempre que llegaban y sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos venían y los atacaban, arruinaban sus cosechas, los robaban todo, quitaban la vida de las ovejas, de los bueyes, de los asnos. Recuerda que en ese tiempo esa era la economía de este pueblo. La parte agrícola, la parte de los animales era su sustento. Y estos pueblos venían y le quitaban todo al pueblo.
Dice en el versículo 5 que llegaban con su ganado y con sus carpas como plaga de langostas. Eran incontables y dejaban el país devastado. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Familia de la fe, somos libres para elegir, pero cada decisión que tomemos va a tener una consecuencia. Somos libres para tomar nuestras elecciones, pero cada elección tiene su consecuencia. Y este pueblo eligió alejarse de Dios. Ellos simplemente tomaron la decisión de alejarse. Mis hijas están pequeñas todavía, ya están creciendo, pero yo tomo la elección de traerlas a la iglesia hasta que ellas sean ya mujeres adultas. Ellas, cuando tengan su mayoría de edad, tomarán la decisión de seguir a Jesús en su vida o no, pero mi elección es traerlas siempre a la iglesia. Este pueblo toma la decisión de alejarse y entra en otro punto, la desobediencia. En Jueces 6:10 estamos mirando los errores para no cometerlos. Obviamente es un aprendizaje para nuestras vidas. Dice Jueces 6:10: les dije, yo soy el Señor su Dios. No adoren a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven, pero ustedes no me obedecieron. El pueblo de Dios recibió una tierra que fluye leche y miel, una tierra hermosa, pero estaban viviendo en cuevas y en cavernas y en escondites. Ese no era el plan de Dios, pero la decisión de alejarse de Dios, la decisión de desobedecer la palabra de Dios, los llevó a vivir en cuevas, en cavernas. Ese no era el plan de Dios. ¿Sabes? Una de las cosas más tristes que permanentemente escucho es cuando me dicen: pastor, venía bien, estaba creciendo, Dios me había entregado este ministerio o este proyecto o este empleo, estaba siendo promovido y tomé la decisión de alejarme de Dios y todo se me volvió un caos. Lo otro que aprendo es: lejos de Dios nada podemos hacer. Jesús dice en Juan 15:5: ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué dice ahí, familia? No pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Nada de lo que nosotros tratemos de hacer separados de Dios va a fructificar realmente bien. Puede que por un tiempo parece que avanza, pero no va a fructificar permanentemente. Porque Jesús dijo: separados de mí nada podemos hacer. Por eso es tan importante cuando aplicamos los principios de Dios a la familia, en los matrimonios, en nuestra economía, porque es lo que funciona. Pero separados de esos principios y esa palabra, aunque parece que prospera, en el tiempo se cae todo. Esta es la situación de Gedeón. Esta es la situación que vive este pueblo: de destrucción, devastación, desolación. Y Gedeón tiene una perspectiva. Jueces 6:13: pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres? Que el Señor nos sacó de Egipto. La verdad es que el Señor nos ha desamparado. ¿Han escuchado ese término cuando dicen: si Dios es tan bueno, ¿por qué está pasando esto? ¿Han escuchado ese término, iglesia? La situación de Gedeón era que Dios no se había alejado de ellos. Ellos se habían alejado de Dios. Y al alejarse de la fuente de vida, pues vino destrucción, vino confusión, vino desastre. Y es algo que no podemos cometer.
Familia, no podemos alejarnos de la fuente de vida. Y el camino para regresar en este pueblo fue el arrepentimiento. El arrepentimiento nos devuelve al camino. Si la desobediencia nos impide escuchar la voz de Dios, el arrepentimiento nos devuelve a los brazos del Creador. Otra vez, el arrepentimiento es el camino para regresar a los brazos del Creador. Arrepentimiento significa metanoia, y metanoia no es una pastilla para el colon irritado. Metanoia significa cambiar de rumbo. O sea, si voy por este rumbo, cambio de camino en mi vida y retorno a los principios, a las promesas de Dios. Y eso fue lo que este pueblo a los 7 años empezó a buscar a Dios. Yo no sé, a veces tenemos la tendencia de dejar a Dios por última opción. Y yo he escuchado personas que dicen: bueno, yo lo he intentado todo, voy a ir a eso a ver qué pasa. Pero dejamos a Dios como última opción. 7 años después, Jueces 6:6, era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. A los 7 años reconocieron que no iban por un camino correcto y empezaron a clamar al Señor pidiendo ayuda. Clama a mí, dijo el profeta, y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando vuelves la mirada a tu Creador y empiezas a buscarlo de corazón, Él va a escuchar esa petición. Hay 2 momentos importantes en la vida. 1, cuando naces. 2, cuando sabes para qué has nacido. Hay un libro que quisiera recomendarte este año. Bueno, me gustaría que leyeras mucho este año, pero este libro me gustaría que lo pudieras leer. Es Una vida con propósito. Una vida con propósito, de Rick Warren. Es un bestseller increíble. Es un libro magistralmente desarrollado. Se lee en 40 días porque es un libro para leer un capítulo por día. Y en este libro él dice, Rick Warren, que hay 2 momentos importantes en la vida: cuando naces y cuando sabes y descubres para qué naciste. Familia, todo lo que Dios creó tiene un propósito. Los peces, las flores, las aves, todo lo que Dios creó tiene una razón. Y si yo llegase con un invento nuevo y tú no supieras cómo usarlo, ¿cuál es la manera de tú poder usar este invento? 1 sería que el creador de este invento te lo explicara. 2 sería que yo te dejara un manual para explicarte cómo funciona el invento. Entonces, lo que te estoy tratando de decir es que tú estás acá en la tierra porque tienes un propósito por el cual Dios te ha creado, y es el momento de que tú descubras la razón por la cual Dios te puso acá en la tierra. ¿Me dices amén a eso, iglesia? Dale un aplauso al Señor, por favor. Si tú eres exitoso en algo para lo cual no fuiste creado, fracasaste. Tú tienes un propósito y una razón. Y ese propósito no lo vas a encontrar viendo un reality, viendo una serie de Netflix. Otra persona no te va a decir cuál es tu propósito. El único que puede decirte para qué fue que te creó es tu Creador. El único que te puede definir cuál es tu propósito es Dios, o a través de su manual, a través de la Biblia. Ahí vas a encontrar cuál es la forma para que Dios te creó acá en la tierra. ¿Me están siguiendo, iglesia? Tú tienes un propósito. Dile de al lado: tú tienes un propósito. Tú tienes una razón de ser. O sea, tú no eres una ameba que está flotando por ahí en el ambiente y estás ahí como así.
No, tú tienes una razón por la cual Dios te creó. Dios tiene un plan para tu vida y tienes que descubrirlo este año, porque cuando encuentres ese propósito es cuando realmente va a tomar sentido tu vida acá en la tierra. ¿Y qué te estoy diciendo? Porque estamos hablando de Gedeón. Comencé hablándote de lo que no podemos hacer. Familia, no podemos alejarnos de Dios. No podemos caminar en desobediencia y esperar que todo salga bien. No podemos, porque alejados de sus promesas y de su bendición no vamos a prosperar. Entonces viene este pueblo y se arrepiente. ¿Qué es arrepentimiento? Metanoia, cambio de rumbo. Y cuando llegan al Señor, el Señor en su misericordia le habla a Gedeón. Jueces 6:12. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. ¿Cómo llamó Dios a Gedeón, iglesia? Guerrero valiente. ¿Quién fue el que creó a Gedeón? Dios. Y le estaba diciendo cuál era su propósito. Gedeón, tú eres guerrero valiente. ¿Sabes qué significa Gedeón en el original? Guerrero poderoso. Y aquí es donde comienza una batalla en Gedeón. Jueces 6:15. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel si mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de la familia? Señor, pero no te das cuenta que yo vengo de un hogar roto. Señor, ¿cómo va a pasar eso si yo vengo de un padre alcohólico, vengo de un abuso, vengo de escasez? Señor, yo soy el más pequeñito. ¿Cómo lo vas a hacer conmigo? Yo no califico. Señor, te equivocaste al llamarme guerrero valiente, porque soy muy débil. Señor, ¿cómo que tú vas a usarme si ni siquiera he terminado mi universidad? Si jamás he podido prepararme, si me falta experiencia, si no sé cómo hacerlo. Soy el más pequeño de mi familia. Y el Señor le respondió: sí, qué pecadito, Gedeón, de verdad que has sufrido tanto en la vida. Sí, no, qué pesar, no. ¿Qué le contestó el Señor en Jueces 6:16? El Señor respondió: tú derrotarás a los madianitas como si fueras un solo hombre, porque yo estaré contigo. Tú y Dios son mayoría. No me importa tu pasado, me importa lo que Dios va a hacer a través de ti, porque tú tienes un propósito grande acá en la tierra y lo vas a cumplir. ¿Cuántos me dicen amén a eso, iglesia? Yo sé que venimos de un trasfondo difícil, pero eso no puede limitarte a lo que Dios quiere hacer en ti. Eres un guerrero poderoso. Le puedes decir a una persona, por favor: eres un guerrero peligroso. Y tú le vas a contestar: pero yo soy el más insignificante, yo vengo de Pácora, no ve que mi vida ha sido muy difícil, no ve que mi mamá murió cuando yo tenía 2 años. No. ¿Sabes una palabra, un pensamiento? Hasta que no tengas la revelación de quién eres en Dios, pensarás que eres una equivocación. Hasta que no tengas la revelación de quién eres en Dios, pensarás que eres un error. Pensarás que no sirves para nada. Pensarás que eres un fracaso. Me gusta mucho este versículo porque Dios, a pesar de lo que Gedeón decía, Dios no pensaba igual. O sea, Gedeón ni creía en él mismo, pero Dios nunca dejó de creer en Gedeón. Otra vez, a pesar de que Gedeón no calificaba según él, Dios
creía en Gedeón. Porque el propósito por el cual Gedeón fue creado era para que fuera un guerrero valiente. Eso me llama la atención. Lo otro que encuentro acá es que las palabras de queja e impotencia de Gedeón, Dios no las escuchó. Tú sabes que en el cielo la quejabanza no funciona, la autocompasión no sirve, lo que funciona es la fe. Y discúlpame que no quiero como si no dimensionara el dolor que has vivido desde tu infancia. No quiero que pienses como si fuera cruel. No, lo que quiero decir es que eso tiene que quedar ya en el pasado y prepararte para el propósito para el cual Dios sí te ha creado, y es que seas un guerrero valiente, que te levantes y avances a pesar de lo que hayas vivido atrás. Dale un aplauso más fuerte al Señor, iglesia. Lo otro que encuentro es que los límites que plantea Gedeón no son límites para Dios. Y lo otro que encuentro es que el trasfondo de escasez donde venía Gedeón no era un impedimento para la obra que Dios iba a hacer en él. Es que si yo tuviera esto en mi vida, es que si mi familia fuera así, es que si yo tuviera en la cuenta esto, emprendería, es que si yo tuviera aquello, arrancaría a estudiar, es que si yo fuera así, me casaría. O sea, impedimentos no fueron impedimento para que Dios lo pudiera usar. Y Dios, ¿qué le dice? El Señor respondió: Gedeón, tú derrotarás a los madianitas. ¿Y cómo? Yo estaré contigo. Suficiente. Así que una de las cosas que este hombre tenía que cambiar, y es la manera como entramos entonces a esta palabra profética este año, es: cambia tu mentalidad. Cambia tu mentalidad. Tienes que empezar a creer que Dios puede cambiar tu situación. Puedes empezar a tener fe de que Dios va a cambiar aquello en lo cual para ti es imposible, para ti y para mí. Pero Dios está diciendo: yo estoy contigo. Yo voy a ir contigo a esa batalla. Yo voy a estar contigo en ese desafío. Yo voy a acompañarte a que acabes tu carrera, a que emprendas, a que te formes una familia, a que restaures tu hogar. Yo voy contigo, yo voy a sanarte, yo voy a liberarte, yo voy a ungirte, yo voy a empoderarte. Yo estoy contigo. ¿Cuánto me dicen amén a eso, iglesia? Yo voy a sanar tus heridas, yo voy a restaurar tu corazón roto. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y es algo en lo cual tenemos que trabajar, familia. Y hablo, tenemos que trabajar. Porque yo no sabía, como Gedeón no sabía, y como tal vez algunos de ustedes no saben cuál es el propósito. Gedeón nació con el propósito de ser un guerrero valiente, y yo tenía un propósito, pero no sabía qué era ese. Yo era una persona demasiado insegura y tímida. Soy un poco introvertido, pero eso no está mal. Me gusta un poco el silencio, me gusta más estar quieto. Mi esposa sí es un río burbujeante. Yo soy más tranquilo, eso está bien. Pero la inseguridad y los complejos y todo eso hicieron que mi voz se callara. O sea, yo era una persona que no hablaba. Tanto que en la iglesia me decían mute, porque no hablaba. Pero yo no sabía que mi propósito era hablar. De hecho, soy una voz. ¿Qué es lo que hago acá? Hablar. Pero el enemigo me tenía tan enredado en sus mentiras que yo pensé que no tenía voz. Es más, cuando yo pedía algún domicilio, si venía mal no lo cambiaba porque no era capaz de llamar a cambiarlo. Era mute. Pero mi destino y mi propósito es ser una voz en esta ciudad
que va a despertar el valle de Aburrá y va a traer un avivamiento para nuestra ciudad, porque mi propósito es ser una voz que hable lo que el cielo está hablando acá en la tierra, y para eso hemos nacido, iglesia. ¿Me están entendiendo, familia? Tú tienes un propósito, y quiero que le digas de nuevo: tú tienes un propósito, tú tienes un llamado. No sé si es impactar las leyes, el arte, el gobierno, la cultura, la música. No sé si es escribir, hacer poesía, hacer arte. Yo no sé cuál sea tu destino y tu propósito. No sé si es servir en el ministerio o en los negocios o en la empresa. Yo no sé cuál sea, pero lo que yo sí sé es que Dios te llamó a ti con un propósito, y Él te está diciendo esta noche: no temas, yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo, iglesia. Dale un aplauso fuerte al Rey. Hay que cambiar la mentalidad, familia, no hay otra manera. Hay que cambiar la mentalidad. Lo otro que Gedeón hizo para romper el espíritu de robo que había en su pueblo, porque los madianitas venían y robaban toda su cosecha, se llevaban el ganado, robaban la semilla, robaban la cosecha. Algo que él hizo para romper eso fue sembrar. Mira en Jueces 6:15, cuando Dios le habló: Gedeón, guerrero valiente, vas a ir como un solo hombre a destruir a tus enemigos. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés. Pero en Jueces 6:18 dice: te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y la ponga ante ti. Quisiera como no tener que decir esto, pero es que no encuentro otra manera. Familia, si tú no colocas semilla en el reino, no se rompe a veces esa situación financiera. Gedeón trajo su ofrenda delante del Señor para sembrar una semilla en el reino. La viuda de Sarepta no tenía nada, estaba muriéndose de hambre, y ella, el profeta vino y le dijo: tráeme a mí primero. Suena injusto, suena como que no debería ser así, pero esta mujer obedeció, y el profeta le declaró: no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro. O sea, no faltará el aceite y la harina en tu vida, en tu casa. Que era una manera de provisión financiera. Gedeón trajo una ofrenda para romper la maldición de robo en su casa. Lo segundo que hizo Gedeón es quitó los ídolos. Jueces 6:25. Y aquella misma noche el Señor le dijo: toma un toro del rebaño de tu padre, el segundo, el que tiene 7 años, derriba el altar que tu padre ha dedicado a Baal y el poste con la imagen de la diosa Yacera que está junto a él. Lo que Dios le instruyó a Gedeón fue: quita los ídolos que hay en esa tierra. El ídolo es aquello que le quita el primer lugar a Dios, y es necesario que sean retirados para que Dios sea el único que ocupe ese lugar en tu vida. Ídolos, los afanes, las distracciones, los hobbies, aquello que tú le das la prioridad. Sabes que leí un artículo donde decía que el ídolo de este siglo es la tecnología. O sea, todo aquello que le quite el primer lugar a Dios es un ídolo. Y Dios le dice a Gedeón: quítame los ídolos. Primero, trajo una ofrenda para romper la maldición. Segundo, quitó los ídolos que había levantado allí. Y lo tercero, y termino, obedeció sin entenderlo todo. Obedecer sin entenderlo. Familia, cuando obedecemos a medias es una desobediencia. Es como yo decir: yo soy fiel a mi esposa 28 días de 30. ¿Soy infiel o no? Claro. Obedecer a Dios
totalmente. Dios le dice a Gedeón: Gedeón, tienes 32,000 soldados, es demasiada gente. Van a pensar que es por la fuerza de ellos que vencieron sus enemigos, y no tiene nada que ver esto. Di que los que tengan temor y tengan que devolverse, y 22,000 regresaron a mí. Y Dios le dice: Gedeón, es mucha gente, llévamelos a un río, los que se arrodillen a tomar agua como lamiendo como un perro, eso me los aparte, los demás me los devuelves. Y Gedeón obedeció y se quedó solo con 300 soldados. Es muy ilógico pensar que yo con 300 soldados voy a ir a una batalla, pero Gedeón obedeció. Porque este año vamos a tener batallas inusuales, pero si obedecemos la instrucción que el Espíritu Santo da, vamos a ver la victoria. Gedeón obedeció y con 300 hombres se fue a la batalla, después de haber retirado los ídolos que habían en su vida. En Jueces 7:20 dice: las 3 compañías tocaron las trompetas e hicieron pedazos los cántaros. O sea, eran 100, 100 y 100. Tenían en una mano trompeta y en la otra tenían cántaros con una luz adentro. Tomaron las antorchas en la mano izquierda y sosteniendo en la mano derecha las trompetas que iban a tocar. O sea, se fueron a la batalla de esa manera. Desenvainen sus espadas por el Señor y por Gedeón. Como cada hombre se mantuvo en su puesto, todos los madianitas salieron corriendo y dando alaridos mientras huían. Este Gedeón, que su propósito era ser un guerrero valiente, obtuvo una victoria que trajo paz por 40 años. ¿Y cómo la obtuvo? Cuando se volvió al Señor, cuando limpió su corazón y cuando obedeció sin cuestionar la instrucción que Dios le daba. Si Dios te dice: corta esa relación, lo hago. Si Dios me dice: emprende, emprende. Si Dios me dice: haz esto, lo hago sin cuestionar. Así que si tú haces estos mismos pasos, entonces vas a tener una victoria extraordinaria como la obtuvo Gedeón, y una victoria duradera en tu vida acá en la tierra. Dale un aplauso al Señor, ponte sobre tus pies y simplemente empieza a caminar más cerca de tu Creador. Dile: Señor, estoy listo este año para tomar pasos que me acerquen a ti. Voy a limpiar mi corazón de los ídolos, de todo aquello que me pueda quitar el primer lugar, de todo aquello que me esté distrayendo, de los afanes, de los hobbies, de aquello que me quite el primer lugar, Señor. Y voy a obedecer sin demora, sin cuestionar, rápidamente la instrucción que tú me des, Señor. Porque quiero entrar en esta palabra profética este año. Quiero tener victorias extraordinarias. Quiero ver esto en mi vida, en mi matrimonio, en mi casa, en mi economía. Quiero romper el espíritu de ruina, de robo, de pobreza, y creer, Señor, que tú eres mi proveedor. Tú eres Jehová Jireh. Tú eres quien provee para mis necesidades. Señor, gracias porque tú eres mi creador y solo en ti encuentro mi propósito, mi destino y la razón por la cual estoy acá en la tierra, Señor. Te adoro y te exalto. Cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, intenso amor por mí. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, intenso amor
tan bueno para mí. No ve el valor que entregaste por mí. Ha sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, intenso amor por mí. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo, merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, intenso amor por mí. Sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, intenso amor por mí. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo, merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, intenso amor por mí. Familia, quiero orar por ti. Quiero que entiendas que no hay una huella igual en el mundo que la tuya, porque eres único y eres especial. Quiero que sepas que Dios dice de ti que eres linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios y aquel que te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Quiero que seas la mejor versión de ti mismo. Honro y respeto el llamado y el propósito por el cual Dios te ha creado. Tienes una personalidad única porque tu Creador te hizo así. Oro para que camines cerca, porque cuando estás cerca de su presencia fructificas. Oro para que sigas obedeciendo sin cuestionar y prepárate, porque vas a tener victorias duraderas, enormes, explosivas, victorias extraordinarias. Les bendigo y les amo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, iglesia. Dios les bendiga. Muchas gracias.